corazón y desde cada lugar. Historias que inspiran, te las vamos a llevar. Carleando, Carleando, Carleando. Escucha atentamente, déjate llevar. En cada episodio algo nuevo encontrarás. Bienvenidos a un nuevo episodio de Carleando. Estamos súper contentos de llevarle la tercera temporada. Gracias por todo el apoyo que nos han dado. En esta oportunidad vamos a entrevistar a una sierva de Dios, una amiga. Ella es dominicana, ella es Daibelis Cherry. Creo que lo pronuncié bien. Bienvenida a Carleando, un gusto tenerla por acá. Bendiciones de lo alto, Carla. Qué bendición poder compartir con toda esa gente linda que está conectada ahí en Carleando. Sé que en este día nos vamos a gozar, Carla. Gracias de verdad por estar con nosotros. Es la primera dominicana que tenemos en el programa, así que qué gusto. Súper. Y cuéntenme, esta pregunta es básica, se la hacemos a todos nuestros invitados, casi nadie se escapa de ella. ¿Quién es Daibelis? Cuéntenos, ¿cómo se autopercibe? Ok, Daibelis Cherry es dominicana, tal como dijiste, nacida y criada acá, por abuelos, una joven muy apasionada y amante del Señor. Me encanta cantar, en realidad desde niña siempre lo he hecho, y es el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Y este llamado, o más bien, vamos a ir antes del llamado. ¿Cómo conoció de Dios? ¿Cómo se enamoró de Dios? ¿Cómo se apasionó por las cosas de Dios? Bien, sabes que desde niña, Carla, había sido criada por mis abuelos, dado que mis padres vivían fuera del país. Y aquí, estando en la crianza bajo la supervisión de ellos, mis abuelos eran pastores y también eran misioneros, ¿sabes? Estás creciendo, estás bajo esa tutela, estás viendo, estás aprendiendo y de una forma u otra creo que esas son semillas que cuando se siembran a lo largo traen una cosecha. Bien, pues tú sabes que con el tiempo, como siempre se nos enseña, hay una decisión que hay que tomar. Y esa decisión ya cuando yo fui adolescente fue donde más puedo decirte que tuve que profesar con mi boca que verdaderamente Jesucristo era el Señor. Ya no por lo que mis abuelos me habían enseñado, sino más bien por una decisión propia mía. ¿Y se recuerda puntualmente de cuándo fue que usted se rindió? No, Carla, eso fue siendo adolescente, estamos hablando 7, 8 años por ahí. Wow. Claro que sí, porque te digo, criada en la iglesia, tú sabes que los viejos siempre te enseñan a, tú eres cristiana y tienes que mantenerte acá, pero llega un punto, porque voy a abrirte un paréntesis ahí, desde niña yo siempre he privado de madura, Carla. Y siempre al tener como esa conciencia y siempre ser muy activa, aún siendo una niña en la iglesia, siempre muy activa, como que yo me dije, ya no es porque mi abuelo me dicen que hay que ir a la iglesia ni nada por el estilo, sino mamá, yo quiero tomar mi propia decisión, ya yo me quiero bautizar, ya yo quiero estar activa en las cosas del Señor, y fue ahí donde pude tomar mi decisión. Qué interesante. ¿Y sabes por qué me identifico? Porque mis abuelos también son pastores y también a edad temprana yo empecé como ya a buscar de las cosas de Dios, pero por mi propia cuenta, o sea, como una decisión personal. Creo que tenía como 12 años cuando me bauticé y también inicié en el mundo de la radio, en la radio cristiana, en mi escuela, Radio Savage, y actualmente sigo en Radio Savage sirviendo, pero creo que son como marcas que le quedan a uno, así que me identifico mucho con su historia. Pero ahora abordemos ya el tema de servicio. ¿Le gustó el canto? ¿Cómo le atrapó el canto, la música? Carla, muy fuerte. Desde niña, vuelvo y reitero, estaba muy activa en las cosas de la iglesia. Sucede que desde la primera vez que canté en público, fue a mis 5 años, la primera vez. Cuando canto en público, recuerdo que tuve un episodio ahí donde automáticamente me frené y como no canto más, pero recuerdo que subió una tía al altar y me dijo a mí, güey, tú puedes, canta que tú puedes. Pues tratamos de cantar
Y en eso sí quiero ser muy puntual con los padres que me están escuchando ahí. No te lleves, no me digas, es muy pequeño, ay, le da vergüenza. No, no, no. Si empiezas a trabajar con los niños desde pequeño, no importa, en escuela bíblica, en las campañas de niños, créeme que ese potencial en ese niño que está ahí, de una forma u otra empieza a crecer, empieza a dejar el temor y de una forma u otra se alinea a lo que Dios quiere con ese niño. Y fue así como empecé a descubrir ya en lleno que tenía ese llamado. Más que entenderlo yo, mis líderes fueron los que empezaron a notarlo. Porque te cuento, Carla, que a la edad de 7, 8 años ya yo dirigía un coro de niños y adolescentes. Te estoy hablando que tenían alrededor más de 40 o 50 niños y me tocaba dirigir ese coro. Ese coro llegó a salir y visitar convenciones, actividades, y ya después de ahí, Carla, automáticamente dime, ya no hay miedo para echar para adelante. Entonces, siempre he tenido un lema, siempre decía, me gusta que la gente sienta lo que yo siento cuando estoy cantando. Y fue algo que automáticamente llamaba la atención de los espectadores. La gente decía, Dios mío, pero esa muchacha no es normal. Entonces, siempre al ellos ver como ella, Dios mío, que ella transmite algo, ya yo estaba clara desde niña en realidad el norte de lo que Dios quería en mi vida. Qué bonito, porque como reitero, cuando seas niño, o sea, que Dios te impacte, eso también transforma tu futuro, totalmente, tu presente. Pero cuéntame, porque yo creo que no iba a ser cantante, ni ministra, ni salmista, sino que iba a ser doctora. Iba a estudiar odontología. ¿Cómo fue ese cambio radical de ya no seguir estudiando eso? O no sé si logró culminar la carrera, pero ahora estar a tiempo completo al servicio del Señor. ¿Cómo fue esa metamorfosis? Entra la parte donde todo muy contento, estamos felices porque le cantamos al Señor y donde quiera que Dios nos llama, ahí vamos. Y entra la parte donde te comentaba que no me había criado con mis padres. Cuando entro a la universidad, mi carrera por elección que he amado, decía, yo tengo que estudiar odontología, pero escúchame, Carla, yo decía, tengo que estudiar odontología porque necesito que mis padres se sientan como orgullosos de mí. Era como esa hambre, podríamos decirlo así, esa necesidad de poder llamar, como esa tensión en cuanto a lo emocional, como de mis padres. Y de verdad que fue un poquito chocante, porque estaba adentrándome demasiado, o sea, tomé muy en serio mi carrera, muy en serio. Pero en lo que iba en el trayecto de la universidad, recuerdo que ya Dios había empezado a mandarme mensajes como, güey, te llamé para esto, te llamé para el canto, te llamé para que me lleves el mensaje, te llamé a la oración, porque uno de los puntos muy puntual que Dios siempre me decía era, te llamé para que me ore por la gente. Sucede que seguía muy afanada en mi carrera y ese era mi orgullo, y es donde ya en una ocasión, ya Dios me lo había dicho muchas veces, pero en una ocasión fui a unas misiones y cuando estuve en esas misiones ya yo había tenido problemas en la universidad. ¿Tú sabes lo que Dios tuvo que hacer, Carla? Permitir un removimiento en la universidad con una materia donde hasta el sol de hoy en esa universidad yo no figuro como estudiante de ellos. O sea, y estando en esas misiones, recuerdo que yo estaba un poquito atormentada porque justamente trabajé en el área que me gusta, en el área de odontología. Y ella estando trabajando, la doctora con la que trabajo me dice a mí, pero Daibelis, tú eres muy buena en odontología. Y ahí me quiebro llorando. Y ella me dice, pero no tienes por qué quebrarte, es que Dios no te llamó a odontología, Dios te llamó al canto. Y yo me quedé como, ok, y me dijo a mí, y ella no tenía conocimiento de las cosas que me habían pasado en la universidad. Y me dijo a mí, ¿sabes por qué Dios te sacó de la universidad? Porque Él, si te hubiese dejado en la universidad, me decía, si te hubiese dejado en esa silla, te hubiese perdido. Y lo que Él tiene que hacer contigo, tú no lo hubieses cometido. Y ahí ese día entendí como, ok, contra Dios no podemos luchar. Pues vamos a hacer el trabajo que nos ha llamado a cumplir. Ahora bien, mantener, digamos, ese enfoque a veces es difícil porque cuando uno está apasionado de Dios en los primeros años,
uno se mantiene. Sí. Pero también cómo mantener esa llama viva durante el tiempo. Es decir, cuando ya empezamos, digamos, a tener nuestra familia, a tener otras responsabilidades, cómo seguir avivados en el fuego de Dios, aún en medio de todas esas cosas que tenemos que hacer día a día. Sabes que he escuchado conferencistas cristianos decir, Dios no da esposo. He escuchado eso. Has escuchado también la parte donde gente dice, no hay necesidad de orar por un esposo. Tú lo que tienes que conocer el carácter de esa persona y luego de ahí casarte con esa persona. Yo vengo de un hogar donde esa palabra contraria se me inculcó. La parte de ore por un esposo. Ore. Porque si usted no ora por un esposo o no ora por un hombre conforme al corazón de Dios, estaría metida entre las cuatro paredes con alguien que no está en el propósito de Dios para tu vida. Y eso fue algo que en mí, en lo personal, sembró ese temor a tal punto que yo decía, es que no me caso hasta que Dios no me confirme y no me caso. Llega el tiempo donde tengo que casarme porque ya Dios pasó un largo tiempo, Carla. Dios confirmó y me dijo a mí que quien es mi esposo era la persona que Dios tenía para mi vida. Ahí entra tu respuesta. La parte de cómo pudiste, Daibeli, equilibrar todo. El sacerdote. He escuchado personas que ministran y hablan, mi esposo es el sacerdote del hogar. Mi esposo es, pero cuando a veces te sientas con ellos, te das cuenta que en realidad no lo dicen por llenar requisitos. En mi caso, Daibeli Cherry, puedo decirte que tengo un equilibrio. ¿Sabes por qué? Por el hombre que Dios tenía para mi vida. La gente suele ver a la Daibeli que ministra en la calle, a la Daibeli que ministra en una iglesia, en un altar, en un país, no más de ahí. Pero cuando yo vengo acá, que tengo mis luchas internas, que me siento down, como dicen algunas personas, golpeadas, el hombre que Dios tenía con un propósito para mi vida es el que viene a decirme a mi güey, no te estoy viendo orando, te estoy sintiendo débil, o levántate, vámonos para el suelo, vamos a orar, vamos a buscar la forma. Y él ha sido una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque me ha ayudado a poder equilibrar no solamente mi vida emocional, no solamente mi vida secular, sino también mi vida espiritual. O sea, todo, los 3 puntos van abarcados a esa decisión sabia que se supo hacer y entender que verdaderamente era Dios quien la había permitido. Y en ese trajín de ir a ministrar a otros lugares, ¿cómo es el balance que usted mantiene entre la familia y las responsabilidades y también tener que ir a ministrar a otros lugares y muchas veces fuera quizás del país? Ok, no, en mi caso, cuando se trata de moverme fuera del país, mi esposo casi no ha podido tener la oportunidad de acompañarme. Pero aquí en el país, cada vez que tengo que salir a ministrar, Carla, eso es 1A, porque mi esposo es mi pianista. ¡Wow! Mi esposo es mi pianista, o sea, cada movimiento que doy, él está ahí, pendiente a todo, da y ve, ok. Y tú sabes que me río porque en el caso del que canta y tiene una pareja que toca, es un poquito difícil con lo que tenemos que sonar bien, tenemos que hacerlo bien y con la excelencia. Mi esposo es muy exigente con eso, pero mi esposo no cruza por encima del diseño de lo que Dios me dio. Dígase, ejemplo, llegamos a un lugar o empezar a preguntarme, Daibeli, ¿qué canciones vamos a hacer? Tú sabes que no me gusta improvisar. En esa parte él no me ataca porque él sabe que no voy a subir un altar a cantar cosas porque el pueblo quiere escuchar o porque la banda quiera sonar bien, sino más bien ellos tienen que esperar la señal de lo que Dios me direccione a mí primero para luego repartírselo al pueblo. Y me surge otra pregunta. Claro ¿Cómo que particularmente sí Dios habla a su vida para dirigirla hacia lo que debe y no debe hacer? Tú sabes que primero la comunión, el estar orando, te mantiene centrado. Siempre tengo una oración muy puntual. Es, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Para dónde vamos? Yo no conozco ese pueblo. Tú eres quien lo conoces. Yo puedo tener en mi cabeza algo, pero aquí quien conoce el corazón, quien sabe cómo está la gente, eres tú. Yo tengo una oración y la he abrazado más este tiempo. Yo te estoy orando a ti ya por la agenda de este 2025.
Daibeli, ¿cómo así? Explícate. Bueno, yo cuando me tranco a orar, ya yo te estoy presentando las actividades que yo tengo, un ejemplo, durante todo el año. Y eso es presentándole a Dios. Señor, te vas a reír, Carla. Señor, esos enfermos que llevan mi nombre, ayúdalo a que lleguen ese día. Señor, el que desde ya está debilitado, no tiene las fuerzas necesarias y quiere soltar la toalla, guárdalo para ese día. Porque entiendo que más que llegar a un lugar, cantar lindo, hacerlo bien, que la gente te aplauda, que la gente te abrace por el lindo trabajo, creo más que tiene que ver con la obediencia y a entender qué es lo que Dios quiere en el momento. ¿Qué es lo que, Señor, qué tú quieres ahora? ¿Qué tú quieres? Porque yo puedo traerte una lista de 20 canciones, una lista de ok, vamos a hacer esto, pero sin preguntarle a Dios, creo que simplemente sería subir al altar y agotar un tiempo. Pero cuando eres direccionado por Dios, de allá para acá la cosa es diferente, porque la gente sale diciendo, llegué así, pero Dios hizo esto. Fui así, pero Dios hizo aquello. Esto para mí tiene mayor impacto. Es ahí donde entiendo que verdaderamente Dios no me llamó a cantar como todo el mundo, me llamó a cantar y a cumplir con un propósito eterno. Ahora vamos a entrar ya más profundamente al tema de la música, porque Perfecto. usted ha grabado muchos temas, Sí. pero antes de hablar de las grabaciones y de la música que Dios le ha regalado, me gustaría su apreciación con respecto a cómo elegir o cómo saber qué adoración yo puedo entonar para Dios, porque tenemos una amplia variedad, cada cierto tiempo estamos oyendo música nueva, Sí. pero no todo lo que oímos viene de Dios, a pesar de que puede estar con un envoltorio de cristianismo o de Jesús, pero no todo es como sano para nosotros. ¿Cómo saber discernir entre la música que oímos y que de verdad es de Dios? Carla, pero tú eres tremenda. Eres tremenda. Como dice la gente, tú sueltas unas bombas tremendas. Pero creo que en lo personal, mira, es un tema muy delicado. ¿Sabes por qué? Vamos a tratar de decirlo no tan drástica. ¿Quieres que sea muy directa o tú me dices, Daibeli, ve suave, no le des tan duro al público? Por favor, no. Okay. Este programa hablamos con la sinceridad del corazón. Perfecto. Bien, Carla, mira, a la hora de tratar de proyectar una canción, dígase, el tiempo de sentarte a escribir. Tú vas a escribir una canción porque quieres grabarla. Vamos a iniciar por ahí. La parte donde vamos a escribir porque hay que grabar una canción y ya nos conocemos y la gente nos conoce. Se ha llegado a un punto ahora donde la gente se siente y se pregunta, ¿qué es lo que está en el tapete? ¿Qué es lo que la gente quiere? Ok, vamos, ejemplo. Bueno, vamos a hablar de la gloria, que todo el mundo está hablando de gloria. Creo que ahora mismo la onda es la gloria. La gente se sienta, te escribe en fracciones de segundo algo sobre la gloria, tremendo. Entramos al estudio, lo grabamos. Bueno, vamos a hacer una reunión, busquen la cámara, vamos a dar 3 brincos y vamos a darle gloria a la gente porque es lo que quiere. ¿Qué sucede? Y se pega, todo bien, excelente, llega bien. El caso de Daibeli, ¿cómo tú puedes diferenciar qué es lo que quiere Dios? Mi esposo escribe. En realidad, casi todas mis canciones le escribe él. Puedo contarte con las manos la que he recibido yo. Pero tanto como yo soy drástica, él lo es aún más. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la forma de que más que sentarnos a escribir para saber qué es lo que está en el tapete, lo primero que pedimos es, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué tú quieres? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces ahí donde viene el Espíritu Santo y nos da un alineamiento sobre lo que Él quiere. Hay personas que a veces me dicen, y suelo decirlo en lugares donde el Señor me da la oportunidad, sea de dar conferencias o estar con jóvenes para hablarles sobre el tema. Les digo, yo puedo cantarle canciones a ustedes que lo hagan brincar. Yo puedo cantarle canciones a ustedes que lo hagan llorar, pero no me vale de nada hacerlos brincar y llorar si el Espíritu Santo no trae un cambio en su vida. Entonces es ahí donde tengo que marcar la diferencia en saber qué es lo que quiere Dios en el momento, porque tú vas a brincar en la euforia, vas a salir igual, no va a haber un cambio en tu vida, pero cuando vienen palabras direccionadas por Dios, por lo que quiere Dios, creo que es totalmente diferente a lo que la gente quizás puede escuchar. Es un poquito duro
tengo que decírtelo como artista, un ejemplo, entrar a tus redes y no ver los números que humanamente, porque tenemos que ser sinceros, tú trabajas para alcanzar números, tú trabajas para alcanzar un rating, pero de una forma u otra es un poquito golpeoso cuando tú te quedas como, wow, Señor, no, quizás no conseguí los views que quería o quizás no alcanzó los números que quería, pero ok, quedé golpeada, Carla, pero luego a los 3 minutos estoy quizás deprimida y me entra un mensaje, Dios te bendiga, quiero escribirte que estaba en tal proceso, pero cuando escuché tu canción, mi vida automáticamente cambió. Es ahí donde yo digo, ok, no son los números, este es el plan de Dios. Esto es lo que Dios quiere. O sea, hay artistas que también tienen que entender que Dios quizá no te llamó para todo un mundo, todo el público. Hay lugares específicos donde Dios, tú eres la persona que Dios alineó para que ese mensaje le llegue a ese X, a esa comunidad o a ese país o a tal iglesia. O sea, creo que ahí en ese caso es saber direccionarse por Dios, qué es lo que Él quiere. Pasa igual con el tema de las iglesias, con los grupos de adoraciones. Llegamos al culto, el grupo de adoración te canta 20 canciones, te brinca y te salta, pero Carla, no oraron para preguntarle a Dios qué Él quiere para ese domingo en el culto. O sea, si llegas a algunas congregaciones te vas a dar cuenta que hay congregaciones donde hay un mover de Dios tremendo y si te sientas con el grupo te van a decir no. Lo que pasa es que más que ensayamos, nosotros oramos para preguntarle a Dios qué Él quiere. Llegas a otros eventos donde ves la gente brincando y saltando y le pregunta a los muchachos, díganme qué pasó aquí. No, solamente ensayamos y nos subimos ahí arriba y fueron los temas que quedaron más buenos. O sea, creo que hay una gran diferencia en tú dejarte dirigir por Dios a hacer las cosas simplemente por hacerlas bien y ya. ¿Cómo Dios te regala la oportunidad de grabar esas canciones que ya nos comentaste que algunas tu esposo las escribe? ¿Cómo fue el proceso de poder llevar estas canciones, ya armarlas y hacerlas más formales y presentarlas al cuerpo de Cristo? Bien, en primera instancia, la primera canción, en este 2024 nosotros tuvimos nuestra primera grabación en vivo y recuerdo que vino un amigo acá, nos habló de un tema que es el tiempo de la canción y tremendo, todo bien. Pero mi esposo tiene 20 canciones guardadas. Pasado el tiempo, ya estando, antes de que llegara el 2024, yo estaba en un lugar, íbamos de camino a un ensayo y yo le digo a mi esposo, acabo de recibir algo, yo no soy dada de escribir. Y yo le empecé a cantar el tema que tiene, Santo y Digno. Y cuando le canto, todo se quedó ahí. Luego de ahí, en otro episodio, nos vimos él y yo orando en un lugar retirado. Y cuando estuvimos orando así, a la naturaleza, empezamos a orar por algo como totalmente diferente. Como, Señor, queremos una experiencia contigo. Pero él en su lado y yo en el mío. Y ahí, en ese lugar, Carla, recibimos una visitación demasiado fuerte de parte de Dios. Cuando yo recibo la impartición, automáticamente me paro, le digo a mi esposo, creo que recibí una canción. Le canto la canción, todo se queda ahí. Cuando llega el tiempo de que tenemos que grabar, yo le pregunto a mi esposo, ¿qué vamos a cantar? Y él me dice, dame tiempo, voy a orar. Y recuerdo que cuando el tiempo pasó, mi esposo se siente y me dice a mí, ya tengo las 3 canciones que vamos a grabar. Cuando le pregunto, dime, me dice a mí, tal canción, que era la del tiempo de la canción, Santo y Digno, que es la de ahora, y la tercera de la experiencia. Yo me quedé, porque tú estoy hablando, Carla, el hombre tiene canciones escritas. Me quedé como, ok, Señor, esto es lo que tú quieres. Pero ya mi corazón ardía, que esas eran por igual las 3 canciones que debían de grabarse. O sea que hubo coinonía. Cuando ya se plasmó o se vino a decir cuáles eran las canciones que íbamos a trabajar, ya el Espíritu Santo de por sí había dado la dirección. Y me sorprendió un poquito que más que grabarlas, yo en lo personal le había hecho una oración a Dios. Le dije a Dios, yo no quiero grabar las canciones solo por grabarlas. Yo necesito que tú me des un apoyo bíblico. Necesito como tener como esa palabra de direccionamiento, como esto es lo que tú vas a cantar por tal razón. Y es ahí donde el Espíritu Santo en la primera me dio la palabra de cuando Babilonia tenía al pueblo de Israel esclavos. Y el Señor me dijo a mí, óyeme, hay gente de Ibeli que andan colgando, yo siento a Dios, Carla, han colgado el arpa porque el proceso les ha dado tan duro que ellos quieren tirar la toalla.
y ellos de una forma u otra soltaron el llamado, soltaron su asignación y no quieren volver a cantar. Y me dijo, diles a ellos que este es el tiempo de la canción. Ahí entendí, dije, ok, es la primera, el tiempo de la canción hay que cantarla por la gente que está herida y que no quieren cantar más, que vuelvan a cantar. Recuerdo que la segunda intervención fue la canción que sale ahora, Yo Te Quiero Ver. Y en el episodio ya yo no necesitaba una cita bíblica porque ya el Espíritu Santo de una vez me hizo entender por qué razón Él quería esa canción. Esta canción trata del encuentro que Dios tuvo con Moisés cuando Él le dijo, ven, sube al monte. Y ahí el Señor me hacía entender, oye, hay gente que yo los llamé a que suban al monte y no quieren. Recuerda que Dios le dijo al pueblo, suban a verme. Y ellos le dijeron a Moisés, nosotros no queremos subir, sube tú, Moisés, porque estos rayos nadie lo va a aguantar. Y el Señor ahí me hacía entender, diles a ellos que yo necesito volver a tener un encuentro con ellos, que suban al monte nuevamente. Y ahí entendí que eso era lo que Dios quería. Viene el tercer tema. Estamos, Carla, a ley de 2 días para la grabación con mi artista invitada y yo no he recibido, Carla, la cita bíblica de mi tercera canción. Y yo, Señor, y le dije a mi esposo, yo me voy adelante para el lugar de la grabación porque estamos como a 1 hora de ese lugar. Yo llego allá y voy a durar esos 2 días trancada. No me llame, tú solo llega al lugar y nos vemos ahí el día del evento. Arreglo mi bulto, Carla, para irme a trancar 2 días a Santo Domingo. Y cuando estoy arreglando mi bulto, el Espíritu Santo me dice, preséntate como ofrenda viva en sacrificio a mí. Yo automáticamente quedé frisada y dije que me presente como sacrificio vivo. Rápidamente busqué mi Biblia y cuando me encontré que en la Biblia decía, yo se los ruego, hermano mío, que ustedes se presenten en sacrificio vivo delante del Señor. Yo dije, ya, Señor, esta es la confirmación de que verdaderamente tú vas a recibir esta ofrenda. Tú lo que quieres es que yo me presente en sacrificio vivo delante de ti. O sea, cuando tienes un apoyo, sabes que ya no estás yendo con tus fuerzas, estás yendo con la fuerza de Dios, porque estás cumpliendo con lo que realmente Dios quiere. Wow, qué impresionante testimonio. No me lo vas a creer, el tiempo se ha ido volando. En otra oportunidad vamos a poder hablar de otros temas, por ejemplo tu maternidad y de otros testimonios del ministerio. Pero antes de que nos despidamos, me gustaría que nos dejaras tus redes. Yo personalmente voy a poner también tu canal de YouTube abajo de esta cajita de nuestro video para que puedan buscar tu música, puedan pedirle también en radios acá en El Salvador. Yo sé que esta música va a ser de bendición, así que el tiempo es tuyo para que nos dejes tus redes, cómo te pueden buscar, si te quieren invitar también a sus iglesias. El tiempo es tuyo. Claro que sí, Carla. En primera instancia, nuevamente, gracias por esta oportunidad. Estamos llegando aquí a El Salvador y quizás a todo el punto del país que escuche esta radio. Gracias a esta mujer de Dios, Carla, gracias. Encuéntreme en nuestras redes sociales, sea TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, como Daibelis Cherry. Repito, Daibelis Cherry. Y así usted podrá encontrarnos por ahí. Si usted desea invitarnos a su país o a donde quiera que usted pueda escucharnos, puede escribirnos por nuestras redes sociales y ahí les estaremos facilitando el número de la persona que nos contacta. Si usted entra a YouTube, en YouTube notará que en la descripción abajo está el número de teléfono donde usted puede contactarse con nosotros. Así que bendiciones. Dios. Súper bien, gracias por el tiempo que nos abriste tu corazón, nos contaste sobre tu música, que esta música yo sé que va a ser usada por el Espíritu Santo. Amén. Para poder llegar a cualquier persona que está pasando un momento difícil o también un momento espiritual bueno. Entonces, en cualquier circunstancia que estés viviendo, recuerda que el Señor es la solución y a Él debemos aferrarnos, ya sea que estemos pasando en bonanza o también estemos pasando momentos duros. Aférrate al Señor y yo sé que grandes cosas vienen para tu vida. Esto fue Carleando. Si te gustó este video, compártelo con otras personas. También puedes buscarnos en Spotify como Carleando Vamos y síguenos escuchando en Radio Savage 93.3. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Dios les bendiga.